Descubrí que era la otra familia de mi papá, y no estaba preparada para la verdad. Desde que tengo memoria, sentí que algo en mi vida no encajaba. Crecí viendo a otros niños hablar de sus papás, de las cosas que hacían juntos, de cómo los llevaban a la escuela o los ayudaban con la tarea, pero en mi casa, mi papá era poco más que una sombra. Mi mamá, en cambio, siempre estuvo ahí. Fue mi mamá y mi papá al mismo tiempo. Se las arreglaba para que nunca me faltara nada, aunque tuviera que trabajar horas extra y dejarme con niñeras que a veces eran buenas y otras. Bueno, mejor ni hablar. Ella había soñado con tener una niña por mucho tiempo. Antes de que yo naciera, perdió un embarazo de forma traumática y quedó completamente sola para superar el dolor. Sus padres vivían en otra ciudad, sus hermanos lejos. No tenía apoyo, y entonces apareció él. Mi papá llegó a su vida de una manera inesperada. Ella necesitaba reparar unos electrodomésticos y él, por casualidad, fue quien la ayudó. Con el tiempo, empezaron a hablar más seguido, a verse más, y, finalmente, a tener una relación. Pero nunca fue algo formal. Después de 1 año o 2, nací yo. Desde el primer día, mi mamá se hizo cargo de todo. Mi papá nunca fue una figura presente. Cuando era bebé, no estaba para cambiarme los pañales. Cuando di mis primeros pasos, no estuvo ahí para verme. Cuando tuve miedo en las noches, nunca fue él quien me abrazó. No ayudaba económicamente, no preguntaba cómo estábamos. Mi mamá trabajaba sin descanso para pagar la casa, la comida, mi escuela. Todo. Mientras tanto, él aparecía de vez en cuando, con excusas y promesas vacías. Pero cuando entré a la secundaria, empecé a notar cosas raras. Cuando tenía unos 10 o 12 años, un día me acerqué por detrás mientras mi papá estaba usando su celular y vi algo que me dejó helada. Un grupo de WhatsApp llamado Familia, y ahí no estaba ni mi mamá ni yo. No dije nada, pero desde ese momento empecé a prestar más atención. Y todo encajó cuando noté cómo mi papá se encerraba en mi cuarto cada vez que recibía una llamada. Salía diciendo que era del trabajo, pero yo sabía que no era verdad. Mi mamá también, y aún así, nunca lo enfrentó. Los años pasaron y el recuerdo de ese grupo de WhatsApp quedó en mi mente, enterrado pero nunca olvidado. Hasta que, poco antes de la pandemia, decidí buscar respuestas. Sabía que si había algo que mi papá ocultaba, lo más probable era que estuviera en Facebook. Busqué su perfil y, después de un rato, encontré algunas fotos sospechosas. Comentarios que no tenían sentido, pero no tenía pruebas concretas. Y entonces, la oportunidad llegó. Un día, mientras estaba en una videollamada del colegio, mi papá dejó su correo abierto en la computadora. Yo sabía que estaba mal, que era una invasión a su privacidad, pero no pude evitarlo. Abrí sus correos y ahí estaba todo. Documentos, conversaciones, recibos de pago. Todo lo que necesitaba para confirmar la verdad. Mi papá no solo tenía otra familia. Estaba casado, tenía 4 hijos. Y mientras yo crecía sin que él me diera un solo peso, mientras mi mamá trabajaba sin descanso para mantenerme, él estaba pagando un crédito estudiantil para su otro hijo. El impacto fue brutal. Me temblaban las manos, sentí que me faltaba el aire. El hombre que decía quererme, que de vez en cuando me daba palabras de cariño. Había decidido darle todo a otra familia mientras a mí me dejaba en el olvido. El rencor y el resentimiento se apoderaron de mí. Durante meses, la rabia me consumía. Hasta que fui a terapia. Mi psicóloga me ayudó a entender que, por doloroso que fuera, debía enfrentar a mi papá. Que tenía derecho a respuestas. Y un día, la oportunidad llegó. Estábamos en casa, como cualquier otro día, cuando él hizo una pregunta. Y en lugar de evadirla, decidí hacerle frente. «Papá, ¿tienes otra familia?» Lo vi dudar, pero al final, con un suspiro pesado, dijo la verdad. Sí, me confesó que tenía una esposa, que tenía 4 hijos mayores que yo, que nunca fue feliz en su matrimonio. Me dijo que me quería, pero que entendería si no quería volver a verlo. Y ¿saben qué? Suena como algo noble, pero en el fondo, solo me hizo enojar más. Porque, si me quería, ¿por qué nunca estuvo ahí? Le pregunté por qué decidió tenerme si no iba a estar presente. ¿Por qué se metió con mi mamá si ya tenía una familia? No supo responder. Meses después, mi mamá reunió el valor para decirle que su relación había terminado. Que si seguía viniendo a casa, sería solo para verme a mí. Y él lo aceptó. Aún así, quiso hablar conmigo una última vez. Me confesó que, a pesar de todo, seguía enamorado de mi mamá. Pero ya no me importaba. Yo solo quería respuestas que nunca obtuve. Durante un tiempo, me obsesioné con conocer a mis hermanos. Los busqué en redes, encontré algunos, los seguí, pero con el tiempo, esa necesidad desapareció. Si un día los conozco, bien. Si no, también. Nunca demandamos a mi papá.
Mi mamá no quiso, y cuando me enteré de que podía hacerlo, ya era mayor de edad. Hoy en día, él apenas aporta dinero, una cantidad ridícula que parece más una forma de aliviar su culpa que un verdadero intento de ayudarme. Nuestra relación es neutra, no hay amor, pero tampoco odio. A veces siento rabia, a veces simplemente vacío. No sé si algún día lo perdonaré, no sé si quiero hacerlo. Pero algo sí sé, no necesito a un padre que solo estuvo en mi vida a medias. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez has pasado por algo similar, quiero que sepas que no estás solo. Y si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.